Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, como se dan cuenta, hoy me encuentro grabando nuevamente a las afueras. Es algo que disfruto mucho, espero que no escuchen demasiado ruido. Realmente se escuchan unos hermosos pajaritos aquí cerca, entonces espero que sea mucho más agradable de lo normal de cuando grabo en los interiores. Bueno, como ustedes saben, los que vienen siguiendo algunos de mis videos y los que no, los invito a que vean los videos que he venido haciendo en esta serie en donde hablo sobre el wokeísmo en la literatura. Y es que, ¿qué es lo que sucede? En realidad, el tema puntual no es la tendencia en sí, sino cómo esto está afectando las artes literarias puntualmente. Yo les decía, para los que no saben, yo soy escritora y soy narradora oral. Y es algo muy importante para mí reconocer lo que está sucediendo en el área de la literatura, por supuesto. Y es algo que a muchos de nosotros nos ha dejado no solamente intrigados, y por eso hemos llegado a investigar mucho del tema, sino también preocupados de cierta manera frente a lo que se nos está presentando en los diversos contenidos literarios que llegan a nosotros. No es un secreto que muchas de las películas que hoy en día llegan y de las series que tanto gustan, hoy en día fueron primero escritas, ¿no? Y creo que la gente sabe que incluso cuando no son libros, este tipo de literatura a través del audiovisual primero fue escrito en un guión cinematográfico, por ejemplo. Y les recomiendo un libro que me gusta mucho si quieren aprender sobre el tema del guión, del señor Robert McKee. Le voy a poner aquí en la pantalla, que se llama El Guión. Y él precisamente explica cómo se escriben los guiones para que la gente, porque a veces sucede que hay una desconexión entre la parte audiovisual y la parte literaria, cuando en realidad esta parte audiovisual del cine, por ejemplo, es una rama de la literatura. En este video, que no va a ser muy largo, les voy a estar hablando de cómo el wokeísmo como tendencia ha estado afectando precisamente porque la gente no conoce. ¿Qué es lo que sucede? La palabra ignorar, que es un verbo en infinitivo en el castellano, quiere decir cuando no sabemos sobre algo. Hay gente a la que le incomoda que se le llame ignorante, pero si estudiamos el fondo de la palabra a nivel epistemológico, semántico, desde el significado, vamos a descubrir que cuando somos ignorantes es porque no sabemos sobre un tema. Y la invitación siempre con los videos que yo realizo, no solamente en esta plataforma, sino en las otras plataformas donde les invito a que vayan a ver varios de los en vivos, tipo conferencia que he hecho sobre el tema, si les interesa conocer más, es precisamente eso. La gente de hoy en día nos está formando. Con el tema de la tecnología estamos siendo cada vez más abordados por las pantallas y por la facilidad que se nos permite a través de la internet. Sin embargo, estamos olvidando un punto clave, y es que si no conocemos varios factores del mundo en el cual estamos viviendo, yo lo llamo el cuento en el cual estamos siendo personajes, eso nos puede traer una serie de problemáticas. Una de ellas, el adoctrinamiento que se viene llevando a través de la literatura. ¿Y por qué lo llamo adoctrinamiento? Porque cada vez se hace de manera más fuerte. Y es que si ustedes observan, yo les decía en otro video, que les voy a dejar aquí los videos que he hecho sobre el tema para que los vayan a ver y se pongan en contexto si no lo han hecho aún, es sencillamente el hecho de que estamos descubriendo que cada vez con más fuerza nos están brindando ciertos contenidos en la literatura escrita, libros, por ejemplo, audiolibros y por supuesto desde lo audiovisual. Les hablaba aquí de las series y les voy a poner aquí todas las plataformas en pantalla que ustedes ya conocen y que no es necesario mencionar, pero que sabemos que hoy en día llevan con más fuerza todas estas historias que tanto nos gustan. ¿Y cuál es una de las historias de las cuales les voy a hablar hoy en este video? Precisamente el tema del racismo en la literatura. ¿Qué pasa? Se viene hablando desde esa tendencia wokeísta, que vuelvo y repito para los que no tengan mucho el contexto de este tema, viene de la palabra woke up del inglés, que quiere decir despertar. Es una tendencia ideológica que poco basada en teoría en realidad está. ¿Y por qué la gente no lo sabe? Porque la gente hoy en día no está leyendo. Porque la gente hoy en día no está buscando formarse precisamente para que cualquier información que nos llegue a través de lo audiovisual, como es muy bien visto por otras de las plataformas que les menciono acá,
Nos está llegando información muy rápido, 60 segundos, un minuto, en grandes proporciones 3 minutos. Entonces, en esos 3 minutos es muy poco probable que tú aprendas cosas que te construyan. Es muy difícil, por eso hoy en día para nosotros los creadores de contenido que estamos en las distintas plataformas es un reto porque la gente ya no se aguanta un video de 30 minutos, mucho menos un en vivo de 1 hora donde tú puedas explicar desmenuzado ese proceso que está sucediendo en la literatura y que es tan importante que hoy conozcamos. Yo les hablaba en otro video anterior sobre muchos libros que han incluido a personas que hoy se consideran minoría. ¿Cuál es la pelea del wokeísmo? ¿Y cuál es la pelea de estas tendencias progresistas que cada vez vienen con más fuerza y desde la literatura, por supuesto, que es el área que me compete? Es el hecho que nos cuentan que estos personajes nunca fueron incluidos en realidad, cuando en realidad sí. Yo les hablaba de un libro en el cual primero es protagonista una mujer y segundo es una mujer negra. Entonces, para las personas que dicen que la raza negra no ha sido incluida y que es una minoría que ha sido víctima de la raza blanca, si se puede llamar así, del hombre opresor, cuando hablamos desde la mujer, por ejemplo, en este caso ya cumple 2 de las cuestiones que se hablan hoy en día a nivel de raza puntualmente y a nivel de lo que llaman hoy en día género. Ella es mujer y aparte es negra. Zula es una mujer y no precisamente del siglo XXI, en este libro que les estoy poniendo en la pantalla. Un libro que primero invito a que lo lean para que descubran que estos personajes de todo tipo han sido incluidos no solamente en el siglo XXI, estamos hablando desde el siglo XIX, incluso antes de esta época del siglo XIX, de los poetas malditos, de autores muy clásicos de la literatura, que son referentes hoy en día en la literatura moderna, se viene hablando de personajes de raza negra. Yo quiero ser clara en una cosa, en puntual, y es que con estos videos yo no estoy omitiendo en realidad la historia, porque lo que sucede cuando nos llaman a muchos de nosotros intolerantes por hablar de estos temas, o racistas, aún peor, es el hecho de que si no estamos de acuerdo, estamos en contra. Y en realidad hay un punto medio del cual tú puedes observar mucho mejor el panorama. Y es el punto al que los invito a que se ubiquen el día de hoy. Cuando tú notas que en la literatura no solamente han sido incluidos estos personajes, sino que han sido protagonistas como en la historia de Zula, que da el nombre del libro, te preguntas, ¿cuál es la pelea de la tendencia wokeísta de seguir victimizando a las minorías? Claro, son minorías en algunos lugares del mundo. En otros, dependiendo desde el punto donde lo mires, podrían ser mayoría en población. Independientemente de esto, no nos hemos olvidado de la historia de represión que han sufrido algunas razas en particular. Pero yo les cuento un dato que tal vez no conocen, y es que los primeros esclavos no fueron negros, fueron blancos irlandeses. ¿Y qué es lo que sucede con estas nuevas tendencias? ¿Por qué las personas tienden a permitirse que esta información entre tan rápido sin siquiera analizar? Porque la gente no lee, porque la gente no se forma, porque la gente no está ni política ni literariamente formada hoy en día, precisamente porque se ha conformado con la información que llega a través de las pantallas. El tema no es ver lo que en las pantallas presentan, sino también escudriñar lo que otros medios nos pueden traer, y son cosas que yo les voy a mencionar a continuación. Bueno, voy a seguir hablándoles de literatura donde los protagonistas son personas afrodescendientes o negras. Les había hablado en un video, voy a hacer una corrección acá, de una autora que se llama Toni Morrison. Yo en su momento dije que era un autor porque el nombre Toni está más asociado con hombres que con mujeres, pero les traigo otra de sus grandes novelas, clásica también de los años 70. Esta novela se llama originalmente The Blue Eye y en español traduce Ojos Azules. En esta novela, la autora Toni Morrison nos cuenta cómo una niña de 11 años tiene muchas ganas de tener los ojos azules, porque ve a muchas personas que tienen los ojos azules y siente que si los tiene azules, pues va a obtener más respeto, más visibilidad, ¿no? Ella visibiliza en sus obras varias de las problemáticas que yo les decía ahora. No es que estemos olvidando la segregación que han tenido que vivir muchas personas de ciertas minorías, como las llaman hoy en día,
de ciertas razas, pero yo les decía, no solamente, por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes, no son ellos la única raza, por ejemplo, en el caso de los afrodescendientes, los que se han visto atacados por este tema del racismo, ¿no? En realidad, incluso las personas blancas, como les decía, inicialmente fueron objeto de esclavización por parte de otras razas. Lo que sucede en este caso con el wokeísmo es que esta tendencia nos quiere mostrar a unas víctimas claras y a unos victimarios, con lo cual muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Muchas de las mejores series de televisión, hablemos de Norteamérica, puntualmente estadounidenses, que luego llegaron a Latinoamérica y muchos de nosotros vimos, trataban de familias negras o afroamericanas, como se les llama también. Incluso los protagonistas eran protagonistas negros y nos encantaban. No porque esta tendencia nueva, de este nuevo mundo, como se ha llamado, nos muestra que el racismo cada vez es más fuerte, lo cual teóricamente no pueden probar en realidad, y por eso se les ha llamado ideologías simplemente, porque provienen de una idea de personas que se han sentido segregadas y ahora lo que están haciendo es atacar a otros. El problema del wokeísmo se basa en que le estamos enseñando a las nuevas generaciones que hay unas claras víctimas por el color de piel y por de dónde provienen. Por ejemplo, las víctimas latinoamericanas, víctimas de la colonización. ¿Y qué es lo que se está buscando hoy en día? Colonizar a través de las ideologías. Estamos ante una batalla cultural de la mente, en realidad, de las ideas. Lo que yo busco con esta serie de videos desde el canal es que ustedes se informen, no solamente a través de la literatura, y aquí vengo presentándoles las novelas, dos de ellas clásicas de Toni Morrison, una autora negra que presenta personajes negros como protagonista y que en realidad siempre han sido visibilizados por muchos de nosotros y respetados, porque no tiene nada que ver el color de tu piel o el sexo al cual pertenezcas, si eres hombre o mujer, o cuáles sean tus preferencias. El problema es cuando nos victimizamos desde el punto donde nos ubicamos. Y eso es lo que el wokeísmo y esas tendencias malignas cada vez más en auge y cada vez abordando el arte como una forma de empoderar aparentemente a las personas nos está brindando. Aquí les voy a hablar de otro autor que se llama Zadie Smith y que trae una novela llamada N.W. London. N.W. London, originalmente. Es una novela donde se retrata muy bien la vida de unos personajes afrodescendientes, negros. Y he tratado hoy más a grosso modo el tema desde la raza negra porque en realidad movimientos como Black Lives Matter son bastante reconocidos hoy en día precisamente por una lucha racial que en realidad no existe sino únicamente en la mente de estas personas, porque muchas personas de raza negra, no tenemos que decirlo, han tenido hoy en día, y estamos hablando de años, de un presidente de uno de los países más poderosos del mundo, de esta raza, ha sido gente poderosísima. Estamos hablando, por ejemplo, de actores como Will Smith y su famosísima y encantadora serie llamada El Príncipe del Rap. Muchos de nosotros, de los que somos mayores de 30 años, pudimos ver esta serie en los años 90, una serie genial, en donde se retrataba una familia afroamericana. El Príncipe de Bel-Air, ¿cierto? Como se le llamaba también, era una historia donde Will Smith, como actor muy joven en ese momento, retrataba la historia de un hombre negro, bastante interesante, y en donde nosotros no veíamos en realidad el color de la piel. Creo que yo jamás vi el color de la piel en realidad. Me encantaba y Will Smith siempre ha sido uno de mis actores favoritos. No porque sea negro o porque sea blanco o porque tenga los ojos azules, cafés, negros, independientemente de eso, porque es una persona, es un ser humano. Como ser humano es precisamente como yo lo identifico desde la serie del Príncipe de Bel-Air. Aparte de eso, recuerdo una serie que yo no llegué a ver porque ya en los años 90 era una serie más antigua, la vi solamente en algunos capítulos muy aislados, especiales que realizaban con un personaje llamado Arnold. Y ustedes lo están viendo ahorita en la pantalla. Se llamaba en inglés Different Strokes y también planteaba la vivencia de una familia afroamericana. Y este chico no solamente era negro, sino que aparte tenía una muy visible diferencia de estatura de lo tradicional, ¿no? En realidad la diferencia
que es lo que el wokeísmo ataca tan grandemente hoy en día desde todos los flancos artísticos y desde la literatura, por supuesto, que es el área que compete a este canal, y a mi persona como escritora y como narradora, es el gran problema. Nos están pintando que el ser diferentes nos hace mejores o peores que otros, nos hace víctimas o victimarios. Y en estos pocos ejemplos que les puedo traer hoy, porque aquí me podría quedar una hora más hablándoles, pero en realidad lo que los invito es que ustedes mismos averigüen y verifiquen si lo que les estoy diciendo es o no cierto, y lean. No solamente literatura donde los protagonistas sean personas pertenecientes a una minoría, sino que se den cuenta que estos discursos nuevos, que en realidad no son tan nuevos y datan incluso desde el año 1994 y antes, si les puedo decir, y lo he comentado en varios de mis videos acá, nos están retratando una realidad que en realidad no es muy positiva, y es ponernos como personas distintas por el sexo al cual pertenecemos, por el color de la piel, pero no retratándonos como que eso nos potencia como seres humanos, sino todo lo contrario. Eso nos hace distintos y por consiguiente nos hace víctimas. Y es ahí donde yo les digo que hagamos un alto y nos formemos realmente. Leamos, nos formemos a través de otro tipo de información que no sea la tradicional, la que nos traen los medios masivos, la que nos traen redes sociales, como muchos chicos hoy en día escuchan, TikTok, Kawaii, entre otros, sino que busquemos otras posturas que nos van a presentar no como víctimas, sino desde la diferencia que nos hace humanos, pero también nos permite ver una diversidad clara entre todos nosotros. ¿Qué tal todos fuéramos iguales de altos? ¿O qué tal todos tuviéramos los ojos del mismo tamaño, del mismo color, la piel del mismo color? ¿Qué tal todos pensáramos igual? En realidad, ¿qué de bueno tiene el ser igual a otro? Yo les pregunto a ustedes. En este caso no me encuentro aquí para abanderar la desigualdad, ni mucho menos para abanderar el racismo. Todo lo contrario, para sentar un precedente de que siempre han existido personajes de distintas razas y no es una tendencia nueva el hecho de incluirlos, y lo peor, que es la última parte del video, y la idea es que se queden hasta el final para que vean esta parte de lo que está sucediendo en la literatura actual, es cómo se quiere segregar otras historias que ya existen por una supuesta inclusión. Y es que yo he hablado en diferentes momentos de los términos a nivel semántico, quiere decir significado. Una cosa es hablar de integración, es integrar algo que no se ha integrado mucho o poco o nada a un escenario que ya existe. Y otra cosa es la llamada inclusión, donde tú, independientemente que puedas dañar lo que ya existe, quieres incluir algo sencillamente porque consideras a nivel subjetivo que no había sido incluido de la manera en que tú quieres que lo sea. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando hablamos de escenarios como por ejemplo Marvel y su necesidad de imponernos nuevas estructuras ideológicas. En el primer video que yo realicé de wokeísmo, y los invito a que lo vean si no saben de qué estoy hablando, les menciono una idea de Marvel que ya fue plasmada en la caricatura, en los cómics, de un Superman negro, lo cual en realidad suena bastante extraño y muchos de nosotros no entendemos por qué Marvel, teniendo personajes como la Pantera Negra, que claramente es negro y que empodera desde muchas características a la raza negra, tiene que reemplazar un personaje que por supuesto representa a un hombre estadounidense blanco, caucásico, por una figura de estas nuevas que han llamado de inclusión. Yo me pregunto qué diferencia va a ser en que sencillamente borremos la historia de Superman como hombre blanco, caucásico, y lo reemplacemos para las nuevas generaciones Marvel desde un hombre negro. Lo cual en realidad lo que está haciendo es lo que tanto ha criticado el wokeísmo. ¿Qué es lo que ha criticado? La colonización. Están colonizando con nuevas ideas a nuestros niños, adolescentes y a nosotros desde adultos, desde lo que hemos llamado un nuevo mundo, un nuevo orden, como se ha llamado, que está abarcando incluso la literatura, como ustedes lo han visto en los diferentes videos que les he presentado. ¿Con qué fin?
No quieren entonces Marvel, Disney, entre otras empresas, colonizarnos llevando, por ejemplo, la Sirenita, que es una mujer pelirroja, blanca, caucásica, de ojos claros, y que ha sido representada no solo en juguetes para niños, sino en series y en una cantidad de películas que han llegado a nosotros, como clásicamente es Ariel, así se llama el personaje de la Sirenita. ¿Qué necesidad tenemos de contratar una actriz negra para que represente a Ariel negra? Y es que lo que yo quiero es que miremos la dimensión del asunto. Lo que yo quiero es que miremos cómo a través de la literatura escrita y desde todas sus vertientes, incluyendo las series para niños, los cómics, entre muchas otras que yo les he mencionado durante este video y durante los otros videos que he hecho del tema, se está precisamente colonizando la mente, sobre todo de las nuevas generaciones, con una idea de que incluir al otro es tapar al que ya existe. Y por eso les digo que hay que aprender a diferenciar las palabras. ¿Cómo aprendes tú a diferenciar? Busquen en el diccionario lo que quiere decir integrar y busquen en el diccionario lo que quiere decir incluir. Son dos términos completamente diferentes. Integrar es hacer parte de algo para que se vea más bonito. Lo que hacían en los años 70, en los años 80 y en los años 90, estas series de las que les estoy hablando, en donde en realidad a nosotros no nos importaba el color de la piel de las personas que veíamos en la televisión. Muchos de nosotros nunca hemos sido racistas, y no porque el wokeísmo nos esté pintando como que ellos han sido oprimidos por siglos, sencillamente porque nosotros, muchos de nosotros, tenemos en el corazón y en la mente la idea de que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos independientemente de la raza o el lugar donde hayamos nacido. En ese orden de ideas, precisamente ese es uno de los objetivos más importantes de estos videos. No es atacar al wokeísmo como tendencia, tampoco decir que estoy de acuerdo porque como se dan cuenta, para nada, más lejos de eso no puedo estar, sino hacerlos caer en cuenta a ustedes para que compartan este contenido con otros de qué es lo que está pasando ahora, de qué es lo que se quiere borrar. Y estamos hablando nuevamente de algo que se ha repetido por siglos y es un proceso de colonización, pero a la inversa. En realidad, lo más importante es entender lo que está sucediendo y entender el doble discurso que yo como escritora, como cuentista y como cuentera que también soy, les digo que existe en todo relato. Siempre un relato tiene una trama que es evidente, que está por encima, que es superficial, y tiene un relato que está por debajo, como lo hablaba Hemingway. Y yo tengo un video aquí donde les hablo de la teoría del iceberg de este cuentista de la modernidad. Pero lo que está pasando en la modernidad, en la literatura y en las artes, no es precisamente esto. Se está buscando colonizar en la inversa precisamente eso, lo que ya existe, para reemplazarlo por algo nuevo. Y en realidad lo que se está haciendo es algo de lo que se ha criticado muchísimo. Estamos borrando la historia para reemplazarla por una que nos conviene más. ¿Y a qué grupo de personas les conviene más que Superman ahora sea negro y que la Sirenita ahora sea negra? ¿Qué cambio en realidad están buscando? Pregúntenselo ustedes. Averígüenlo ustedes. Bueno, creo que he dicho más que suficiente sobre este tema, invitándolos nuevamente a que se formen, a que lean, a que averigüen, a que no coman entero, a que se enteren lo que está pasando en este cuento que llamamos vida y cómo es que este doble discurso está llegando no solamente a nosotros los adultos, sino desafortunadamente a los más pequeñitos, que son los más fáciles de adoctrinar. Como siempre les digo, sean ustedes los únicos que escriben su propia historia y hagan la mejor historia que puedan. El mejor camino que se puedan labrar será el que ustedes mismos se hayan planteado, desde la conciencia y por supuesto para los que creemos en el creador del mundo, desde Dios y el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Dios los bendiga en demasía y nos vemos en un próximo videito. Chao.